chicos. Soy Patricia Curiel, coordinadora de nutrición. Junto con la maestra Marce, estamos la coordinadora de cultura física. Estamos muy contentos de recibirlos todos aquí con nuestros ponentes de gran nivel que tenemos. Y sin más demora, vamos a comenzar ya. Les presento con mucho gusto a la maestra Aida Gabriela. Ella es maestra en nutrición clínica con un diplomado en nutrición deportiva y además entre sus logros fue fundadora del Departamento de Nutrición Clínica dentro del Hospital Regional de Ciudad Guzmán, miembro del Comité de Lactancia Materna como asesora en lactancia, miembro del Colegio de Nutriólogos de Jalisco y ha tenido múltiples participaciones y ponencias en eventos de calidad. Maestra, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí y adelante con tu tema. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a la coordinadora, las coordinadoras, a la maestra Patti y a la maestra Marce Barragán, pues gracias. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el tema que compete el día de hoy. Tenemos poco tiempo, voy a tratar de llevarnos 1 minuto por diapositiva y bueno, las preguntas pues con mucho gusto podemos hacer. Ya hicieron esta presentación, a la cual agradezco mucho, maestra en nutrición clínica, actualmente nutrióloga adscrita al Hospital Regional de Ciudad Guzmán, y bueno, diplomada en nutrición deportiva y antropometrista ISAC 2. El tema es el papel del profesional de la salud en la contingencia por COVID-19 desde la perspectiva nutricional. En este tema, pues es sumamente importante conocer todas las cosas a las que nos hemos enfrentado todo el personal de salud y cómo es que lo hemos ido enfrentando, ya que, como ustedes quizás saben, es un tema completamente nuevo, algo que no se había estudiado antes. Es cierto que ya se han descubierto algunos otros temas de neumonías atípicas, ya estuvo el SARS, de hecho el SARS-CoV-2, que es un subtipo en general, ¿no? Entonces, ya nos hemos enfrentado a estos temas anteriormente, pero ¿cómo desde la perspectiva nutricional tendríamos nosotros que enfrentar? El tema de las preguntas que mayormente se han hecho ante el tema del coronavirus, que es parte de lo que les quiero presentar el día de hoy, es cómo lo hemos enfrentado el personal del sector salud. Este es un tema completamente nuevo. Realmente no hay un tratamiento específico que nosotros podamos decir es un tema en el que ya se ha estudiado. Todos los nutriólogos o todo el sector salud debemos de trabajar con base a la evidencia científica. La evidencia científica todavía, debido a la premura, la rapidez en la que salió este virus, no ha habido realmente un tratamiento específico como tal. Lo que se tiene que tratar con el coronavirus son las fases agudas que va tratando este tema de neumonía típica como tal. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Una, el COVID-19 específicamente qué ataca o qué es lo que nosotros tendríamos que revisar ante esta contingencia. Miren, ataca principalmente al tema de los pulmones. ¿Cómo se trata en el servicio o en el sector salud? Si el paciente está hospitalizado, una de las cosas que se tendría que revisar es si el paciente puede consumir los alimentos por la vía oral. El paciente regularmente cuando está hospitalizado y puede deglutir, regularmente en las fases de inicio no pierde peso, ¿saben? O sea, el paciente no pierde peso. Cuando el paciente es dependiente de ventilador, por ahí les traía unas imágenes para que vieran más o menos con el tema de la ventilación, cómo es el consumo de calorías. Aproximadamente por minuto, el paciente que tiene un ventilador, una ventilación mecánica asistida, consume alrededor de 4 a 5 calorías por minuto. De repente vemos el paciente con el diafragma completamente consumido. Entonces, si el paciente puede consumir los alimentos por la vía oral, nosotros necesitamos actuar con una rapidez. ¿Qué quiere decir esto? Rapidez en el consumo de alimentos. Por ejemplo, si nosotros estamos dando algún alimento que esté tratando de masticar el paciente o comen o respiran, eso es algo clásico que se utiliza en enfermedades
respiratorias completamente. Los pacientes con este tipo de enfermedades pueden perder una gran cantidad de peso asociado al tema de que no pueden respirar bien, ¿verdad? Entonces, eso para empezar. Ahora, nosotros sabemos que si el paciente dio positivo, pero no tiene demasiados síntomas o el paciente no está en una fase aguda o no está desaturando, la saturación de oxígeno, que es importante, cuando el paciente empieza a desaturar es cuando entra criterio de ventilador. Por ejemplo, si el paciente está saturando arriba de 90, el paciente a lo mejor puede ser nada más dependiente de oxígeno. Se pone una máscara de oxígeno y es allí como nosotros deberíamos intervenir. La máscara de oxígeno también nos implica que el paciente no pueda comer bien. Lo que se hace a nivel hospitalario, porque la intención es que ustedes conozcan lo que se hace en el hospital y lo que se haría en casa. Lo que se hace en el hospital es cambiar de la máscara de oxígeno a completamente con las puntillas nasales, ¿no? Entonces, las puntillas nasales de repente pueden ayudarnos bastante para que el paciente empiece a comer. Ya estando en ventilador, Perdón. es cuando nosotros tenemos que meter incluso o dar una cantidad de nutrientes específicos. Continuando con el tema, pues en el hospital lo hemos enfrentado de esa manera. Una de las cosas que se hace es precisamente eso. Hubo una pregunta que hicieron en algún momento, dado que quisiera compartírselas a todos ustedes, de si hay un tratamiento específico para el coronavirus, ¿no? El COVID-19. La respuesta es no. Esta, al ser un virus, un subtipo nuevo, y hablo de un subtipo porque ya existía, ¿no? O sea, ya existía este coronavirus, pero esta ya es una especie de una mutación. Entonces, no ha habido la suficiente evidencia científica para decir ha salido algo nuevo. Y aquí se me viene a la mente algo que les quiero compartir también acerca de la vitamina C y acerca de algunos inmunonutrientes que también por allí agregué algo, insistiendo lo que les comento, que la presentación tiene muchos apartados muy buenos que me gustaría pues, pasárselos a las coordinadoras para que se los compartan a ustedes y no se queden con varias de las dudas que ahí respondo. En China, específicamente en Wuhan, empezaron a sacar o a estudiar un poco en algunos análisis que hicieron, algunos estudios, acerca de la intervención de vitamina C. Es importante que sepan que la vitamina C intravenosa a vía oral es completamente diferente como se mide la dosis. Lo que hicieron en Wuhan es, con base a estos estudios, es una dosis intravenosa aproximadamente de 24 gramos. En Nueva York se estudió una dosis de 12 gramos intravenosa y en otros países se empezó a estudiar una dosis de 30 gramos. Ahora, es importante que sepan que el factor antioxidante de la vitamina C es lo que puede ayudar al tema pulmonar. Las dosis que manejaron en dosis muy altas, que es la de 30 gramos, lo hicieron básicamente por el tema inflamatorio a nivel pulmonar. Esto viene en varios estudios que están en PubMed para que ustedes lo chequen. Entonces, sí es cierto que la vitamina C tiene un efecto antioxidante no nada más para el COVID, sino que para varias enfermedades en general. Ahora, es importante que sepan que hablando asociado a otra pregunta que hacían por allí acerca de si el paciente tiene una comorbilidad, por ejemplo, si el paciente vive con diabetes, si el paciente tiene enfermedad renal o tiene alguna otra patología, claro que se tiene que tratar la enfermedad de base y ya basado en esto se hace la intervención adjunta. Por ejemplo, se me hace muy oportuno ahorita mencionar el tema de la vitamina C. Imaginemos que una población en riesgo, que ya sabemos que es diabetes, hipertensión, obesidad, es la enfermedad renal crónica. En el tema de la enfermedad renal crónica, la vitamina C es nefrotóxica. Entonces, es cierto que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen deficiencias de vitamina C y se tienen que suplementar. Entonces, ¿nos estamos contradiciendo con esto? No. ¿Por qué? Porque la vitamina C en enfermedad renal crónica en ciertas dosis puede no causar nefrotoxicidad. Entonces,
podemos ver esta intervención, ¿no? Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, pues bueno, es ubicarlo en el estadio en el que se encuentra o en la etapa, tratarlo basado en si está en etapa o en terapia conservadora, o sea, me refiero a la etapa 1 a la 3, o si está en la etapa 4 o 5, que ya en la etapa 5 es una terapia de sustitución renal. A lo mejor dar los inmunonutrientes, que es otro tema de COVID, los inmunonutrientes, pero definitivamente se toma en cuenta la enfermedad de base. Les voy a poner un panorama que va a sonar hasta incluso como una especie de un caso clínico. ¿Cuál es esto? Bueno, una especie de caso clínico les puedo poner lo siguiente, y lo vemos mucho en el hospital. Imagínense que el paciente vive con diabetes y ha disminuido la ingesta alimenticia. Entonces se puede utilizar una fórmula polimérica que tenga una liberación lenta de glucosa. No quiero decir marcas realmente, ¿verdad? Pero existen varias que tienen una liberación lenta de glucosa, de azúcares, ¿no? Entonces, de repente damos una fórmula polimédica que nos pueda ayudar a que el paciente consuma en un líquido o en una cantidad disminuida de alimento, y apuntamos un inmunonutriente específico, a lo mejor por COVID, ¿no? En ese caso puede ser, número 1, vitamina C, ¿sí? En cirugía se utiliza mucho, las dosis, insisto, son diferentes de las que se van a utilizar vía oral a las que se van a utilizar por vía IV, ¿no? Vía parenteral. Ahora, omega 3 también, ¿verdad? De repente ahí preguntaban otra cosa acerca de si había ciertos alimentos específicos a manera de prevención. Lo que marcan la mayoría de las guías o las nutrólogas que se han metido a estudiar más a fondo el tema de coronavirus en el tema de alimentación son las recomendaciones de una alimentación sana. A lo mejor les va a sonar muy trillado, pero tener una alimentación rica en fibra, una alimentación que tenga ciertos elementos, por ejemplo, de factor protector, el resveratrol, por ejemplo, que lo tienen los frutos rojos, por ejemplo, el licopeno del jitomate, estamos hablando del omega 3 que lo tienen los pescados, pero también aquí quiero hacer una aclaración. De repente, los pacientes no es suficiente que se lo coman con los alimentos. Por ejemplo, una macrodosis de omega 3 oscila de 500 miligramos hacia arriba. Imaginemos que si queremos ejercer el poder antioxidante, necesitamos 1 gramo a 2 gramos o incluso hasta 3 en la enfermedad renal, sea el caso de enfermedad renal crónica. Entonces, imagínense si nosotros calculamos con pescados, calcular una dosis de 3.000 miligramos o 3 gramos, entonces la cantidad es muy, muy alta. Sí existen inmunonutrientes específicos que pueden ayudar a contrarrestar el factor inflamatorio, el factor antioxidante. Entonces, una de las cosas que también traía ahí en la presentación, que también me parece muy oportuno mencionar, es el tema de la población en riesgo. En general, lo que ustedes ya saben, todos somos población en riesgo realmente, pero hay algunas otras cosas que pueden atacar más grave. Les voy a poner un ejemplo. Los pacientes que viven con diabetes. Hubo un estudio que salió recientemente, digo, la verdad es que todo lo que ha salido nuevo, incluso por el tiempo que tiene de vigencia, o sea, de que empezó el tema del COVID, se hacen falta más estudios. Es importante que sepan que no todo está dicho en este momento. Pero ya se comprobó que en el tema del COVID, la glucosa postprandial, o sea, la glucosa de 2 horas o sea, después de desayunar, si los niveles de glucosa son muy altos, es como un factor de riesgo a que tengan mayor susceptibilidad a tener el virus. Entonces, imagínense, ¿no? Los pacientes que viven con diabetes pueden estar controlados, incluso les he de decir algo. De repente en algún tema hospitalario decían, es que si los pacientes que tienen diabetes y están controlados, no se van de descanso. Bueno, pero las probabilidades de fallecer es más probable de una persona que tiene diabetes aunque esté controlada a alguien que no tiene diabetes, ¿saben? Entonces, imagínense que la persona esté perfectamente controlada. Cuando hay una enfermedad, hablando de cualquiera, los niveles de glucosa se elevan asociados a una respuesta de factor de estrés. O sea que si yo traigo glucosa de 90
y me da COVID, pues imagínense en la fase aguda, puedo elevar la glucosa siendo sana de 140 a 180 en un control. Pero si ya tengo diabetes, la glucosa se me puede disparar hasta 500, 600 y lo hemos visto. Nuestros pacientes que están aparentemente sanos, que tienen un problema aparatoso, elevan glucosa 180 tope, pero pacientes que viven con diabetes, estando controlados, se elevan la glucosa hasta 500 o más. Entonces, eso hace que sean una población en riesgo o tengan probabilidades más altas de morir respecto a alguien que no tenga diabetes. Ahora, obesidad o sobrepeso. Por ahí estuve leyendo, que también lo agregué a la exposición, no se las quiero estar presumiendo, pero pues ahí se la voy a pasar, debido a que nada más se ve la portada, acerca del tema inflamatorio de la obesidad. Ustedes saben que la obesidad es un factor de inflamación, entonces tenemos más riesgo de que alguien que tenga un tema inflamatorio o que tenga ahí cuestiones, incluso una obesidad mórbida, tienen mucho más riesgo de que vayan a caer a un ventilador. Hay una frase muy bien dicha: pacientes con obesidad que se complica tiene altas probabilidades de morir. Entonces, cuando nosotros vemos que cae un paciente, incluso con ventilación, obeso, es el paciente que mayormente nos preocupa, ¿no? Entonces, en enfermedades respiratorias, también hay otro tema que es importante que sepan. Por ejemplo, uno de los tipos de cáncer, aunque el tema no es cáncer, pero quiero como ponerles este ejemplo, es que uno de los o cánceres más caquexizantes, o sea, que causan más caquexia, baile más bien, es el cáncer de pulmón de células pequeñas. Es cuando vemos al paciente completamente consumido. Eso sucede cuando hay enfermedades que atacan al pulmón específicamente en células pequeñas. Entonces, transportando el tema de COVID, pues también es altamente preocupante, ¿no? Otra de las cosas que pongo aquí en la exposición es acerca de la hidratación. ¿Cuál es uno de los criterios en los que tenemos que tomar en cuenta para que el paciente sea un paciente en sospecha? La fiebre. La fiebre causa una deshidratación, entonces el paciente tiene que estar bien hidratado. Ojo, si es en casa, también tiene que tener una muy buena hidratación. Pero ahora, aquí hay un tema. Ok, bueno, lo que les comentaba acerca de la hidratación. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que cuando el paciente está muy deshidratado, o sea, que ya incluso se empiecen a ver alterados los análisis, por ejemplo, empezamos a ver hasta falla renal aguda por deshidratación, o sea, de repente eh, vemos que el paciente empieza con elevación de creatinina, elevación de urea, elevación de nitrógeno ureico, incluso los electrolitos empiezan a ver alterados. Esto estamos hablando cuando el paciente está deshidratado. Hidratarlo solo con agua quizá no sea una buena opción, porque el agua normalmente pues nada más contiene sodio. Es allí donde nosotros tenemos que hacer uso de electrolitos. Por allí, miren, de repente llegaron electrolitos de ciertas marcas al hospital, pero eso se hizo también con la intención tanto de la hidratación, no nada más de los pacientes, sino del personal que entraba al área COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque los trajes eran extremadamente calurosos y duraban una jornada de 8 horas con el traje. Entonces salían con mareo, salían cansadas, entonces empezaban a mostrar ciertos datos de deshidratación. En esos casos, a veces el agua no es suficiente. Entonces, una de las cosas que hablábamos allí era acerca de la hidratación en estos pacientes que tienen COVID. Ahora, otro tema que es sumamente importante acerca es el tema de otra población en riesgo, que es los pacientes de la tercera edad. En este caso, también por ahí les traía una imagen con algunas referencias de algunos artículos que hablaban acerca de COVID en relación o sea, es que sí hay algunos, no quiero decirles que tampoco haya evidencia de lo que se ha estudiado a partir de que esto surgió.
Acordémonos que esto se llama COVID-19 porque empezó a salir en 2019, entonces a veces la investigación está tan avanzada que ya empezamos a hacer uso de ciertas cosas que nos pueden ir ayudando bastante. Entonces, las personas o la gente de la tercera edad pasan por una etapa donde empiezan a deprimir su sistema inmune. Es necesario que sepan que aquí viene también a la mente otras cosas importantes. Bueno, por ahí dicen que la mente como tal está ahí medio confuso mencionarlo como tal, ¿verdad? Pero la vitamina D. La mayoría de los pacientes que están en la tercera edad tienen deficiencia de vitamina D, incluso tienen osteoporosis. Recordemos que la vitamina D también nos puede ayudar a transportar el calcio al hueso. Obesidad, la mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad, porque ya está catalogada como una enfermedad crónica inducida por adiposidad, que este es el nuevo nombre de la obesidad como tal, tienen deficiencia de vitamina D y más si el paciente o la persona es insulino resistente. Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes que tienen obesidad, incluso diabetes tipo 1, por allí tienen tema con el tema autoinmunológico, diabetes tipo 1, lupus o lo que sea, se dice que también los pacientes tienen deficiencia de vitamina D. La vitamina D ayuda al tema del control hormonal y al tema autoinmune. Entonces, suplementar la vitamina D también siempre va a ser una opción. Ojo, es necesario que sepan que todos los suplementos no solamente se dan de suplementar por suplementar. Primero tendríamos que ver si hay deficiencia y el grado de deficiencia, ¿verdad? Ahora, nosotros realmente no sabemos si la persona antes de tener COVID tenía ya una deficiencia nutricional. ¿Por qué? Porque lamentablemente las deficiencias nutricionales muchas veces no duelen o no se ven o no se sienten hasta que ya la deficiencia puede ser muy evidente. Nosotros normalmente tenemos cierta reserva de algunas vitaminas como tal. En algún momento platicaba con una compañera de trabajo, con una doctora, donde hablábamos acerca de la deficiencia de vitamina B12 y B9. Entonces, hablábamos de en qué momento iniciar la suplementación de pacientes que tenían una gastrectomía total o que les quitan el estómago, vaya, por los que no estén tan familiarizados. Y me decía, ¿sabes? O sea, no hay que esperarnos a que esté la deficiencia. Normalmente la gente no muestra deficiencias en las primeras etapas porque hay cierta reserva, pero podemos adelantarnos. Pero quizás sí puede ser un error que nosotros demos una macrodosis de vitamina D cuando el paciente está en buenas condiciones de vitamina D. Ahora, importante, igual que la vitamina C, que se estudió en algunos países, que creo que fue en Nueva York, ellos suplementaban la vitamina C en macrodosis para el tema pulmonar, específicamente para COVID. Pero ahora, esos pacientes tenían previamente deficiencia de vitamina D, pues entonces les voy a poner un ejemplo. Esto es una imagen, bueno, una experiencia que viví yo en el Instituto Jalisciense de Cancerología hace ya varios meses. Bueno, fue antes del COVID, fui a una sesión allá y allá suplementan a las pacientes con cáncer de mama con vitamina D, no nada más a llegar a las dosis que son las ideales, que es aproximadamente de 30. Ellos, para hacer salir adelante a las mujeres con cáncer de mama, las suben a una dosis de 60, o sea, si se fijan es hasta el doble. Pero sí es importante que sepan que todavía hacen falta algunos estudios para evidenciar si esto puede ser benéfico o no. Incluso los artículos que ahorita existen en PubMed hablan acerca de eso, que no ha habido tantos estudios asociados a este tema por el hecho de que es algo relativamente nuevo, específicamente en esta mutación como tal. Prevenir siempre, siempre va a ser un tema sumamente importante. Por allí otra de las preguntas que hacían era específicamente acerca de algo que ya platicaba yo hace unos momentos, ¿no? Si hay algo específico como para prevenir. Miren, todos los seres humanos tenemos
un consumo de alimentos de cierto tipo, ¿no? A veces no tan sano. Entonces eso puede hacer que haya un sobreexceso de radicales libres. Esos radicales libres solamente los podemos eliminar cuando nosotros empezamos a consumir algún antioxidante. Entonces, que nuestra alimentación tenga algunos antioxidantes de base nos puede ayudar por lo menos cubriendo las IDRs, que son las dosis diarias recomendadas. Por allí hay una página que es de la Universidad de Oregon, donde habla acerca de, de cuál es la dosis o cuáles son las cantidades para ciertas enfermedades, que se llama Instituto Linus Pauling. Esa va subiendo las actualizaciones acerca de las vitaminas y algunos inmunonutrientes como tal, que de repente les puede ser de gran ayuda. Bueno, ahora, como ya realmente queda poco tiempo, también la presentación yo creo que la voy a subir por allí en alguna de mis redes sociales, digo, para que la agarren o la vean. No me gustaría que se quedara nada más con lo que platiqué el día de hoy, pero ¿cómo contrarrestar el tema de la ansiedad en casa? Ese es otro tema muy importante. El hecho de cuáles son, de hecho traía ahí una gráfica que después les mostraré de cuáles fueron los alimentos que se aumentaron en casa. Les voy a decir que esto es de mayor a menor lo que les voy a mencionar. Se aumentaron los chocolates, se aumentaron las galletas, se aumentó la cerveza, también se aumentó el consumo de manzanas y yogur, pero en la escala de mayor a menor, o sea, estuvieron hasta el último el yogur y la manzana, pero yo le decía a varias personas con las que platicaba, incluso colegas, yo creo que se aumentaron por el tema del remordimiento de conciencia, ¿verdad? De, bueno, ya me comí muchos chocolates, pues déjame ir a agarrar al refrigerador un yogur con una manzana picada para que no se sintieran tan mal. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué son las cosas que siempre se van a recomendar estando en casa? Que tengan horarios establecidos para los alimentos, siempre va a ser importante. Dejarnos de todos los dispositivos electrónicos, el hecho de que nosotros no estemos comiendo allí con el celular o la computadora, no tenemos ni siquiera la señal específica de que ya llegó la saciedad. Y aquí, muy importante, también lo menciono en la exposición y está con imágenes, acerca de los alimentos con jarabe de maíz de alta fructosa. La mayoría de los empaquetados, galletas, panes, no quiero decir marcas, pero hasta para el de los sándwiches, tienen jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa elimina o inhibe la sustancia encargada de la saciedad, que es la leptina. Entonces, si nosotros de repente estamos consumiendo una gran cantidad de alimentos con jarabe de maíz de alta fructosa, y más estando en confinamiento o en cuarentena, puedo estar comiendo y nunca me va a llegar la sensación de saciedad. O sea, puedo estar comiendo en grandes cantidades sin llenarme, en pocas palabras. Entonces, lo que se sugiere es eliminar completamente todos los empaquetados, que sean cosas con baja densidad calórica. Me refiero a que no tengan calorías altas, verduras, frutas, cereales integrales, porque me van a causar saciedad durante más tiempo. Y si yo como algo con baja densidad calórica, como le digo a los pacientes, 2000 calorías en una hamburguesa callejera me las como, pero poner en sano 2000 calorías es muchísima comida. Ese es un tema importante, que nosotros hagamos este tipo de temas. Hagan ejercicio, también va a sonar algo muy trillado, ya Daniel les va a platicar un poco, pero el tema muscular también es un regulador autoinmunológico, también lo menciono en la exposición, donde si nosotros no tenemos un tono muscular adecuado, va a ser a los que peor les va a ir con el tema del COVID. ¿Por qué? Los pacientes con ventilador o en casa con una infección respiratoria tienen un consumo alimenticio a veces bajo, si es por vía oral, si es por sonda o ya sea por cualquier vía, nasogástrica o lo que sea, o por vía parenteral, agarran, ojo, parenterales de soporte, no va a subir de peso al paciente, entonces puede perder peso el paciente con parenteral, sí. Ahora,
¿Qué es lo que sucede? A los pacientes que peor les va son a los que tienen más baja cantidad de músculo, porque de ahí se está alimentando el cuerpo en una etapa de paciente crítico como tal. Bueno, es un tema muy extenso. Espero que no se me haya pasado nada por el tema de la exposición que no avanzó. Definitivamente, pues bueno, se la voy a compartir a sus coordinadoras para que se las pasen y se las enseñen. También, si de cada una de las diapositivas tienen alguna duda específica, también con todo gusto les puedo estar contestando cada una de estas preguntas. Entonces, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, maestra, muchas gracias. Muy interesante su presentación, excelente análisis. Esa comparación que que nos comentas al principio que se iba a hacer sobre el paciente, digamos, el no hospitalario y el hospitalario, yo creo que es un tema que abona muchísimo, pero todo lo que mencionaste, muy interesante, muy relevante. De hecho, nos están pidiendo si también nos podrías compartir bibliografía sobre la que hablaste, en especial este documento donde está el reporte de qué aumentó, de los alimentos que aumentó el consumo. Entonces, para si lo pudieras hacer llegar, nosotros con mucho gusto les compartimos la presentación, la bibliografía que tú consideres pertinente, lo que mencionaste. A los inscritos, de ellos tenemos sus correos electrónicos, entonces para que fuera por ese medio. Muchísimas gracias de nuevo. Muy interesante tu ponencia, muy buena. Y ojalá te podamos tener de regreso en otra conferencia o en otro webinar. Ok, muchas gracias por su invitación y pues un gusto y estamos aquí para servirles para lo que se necesita en estos temas nutricional y deportivos. Un poquito de la dinámica que no habíamos mencionado. Al final, si tienen preguntas, pueden irlas poniendo y al final vamos a leer algunas que alcance el tiempo. Le voy a ceder la palabra a la maestra Marce y a Daniel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcela Barragán Rodríguez, coordinadora de Cultura Física y Deportes. Yo les voy a presentar, bueno, a nuestro ponente y al ingeniero Daniel García Barajas. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Es empleado en el Departamento Metodológico del Deporte de la región sur, desempeñando la labor de instructor deportivo en CODE Jalisco, del 2007 a la fecha, colaborando en más de 100 medallas de oro para Jalisco y más de 30 para Zapotlán. Es campeón nacional en México sub-22 y primera fuerza en más de 20 ocasiones, campeón nacional más de 15 veces de paleta goma en trinquete, coordinador general de retos ciclista escarabajo con más de 500 ciclistas en octubre del 2019 y director de Fomento Deportivo de Zapotlán el Grande del 2018 a la fecha. Los dejo con el ingeniero Daniel, les doy la palabra. Muchas gracias, Marce. No sé si podemos compartir, ¿me dejas compartir la presentación para poderla subir, por favor? Bien, lo vamos compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Todos me escuchan bien? Espero que, no sé si mi micrófono se escuche bien, no se escuche con ningún eco. Y bueno, básicamente, pues, agradecer a Marce, agradecer también a Patti por la invitación y obviamente, pues, es para mí un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Un tema, como decían, es un tema diferente, es un tema que hoy en día nadie conocía y que básicamente pues vamos a hablar de los temas muy técnicos. Estamos haciendo mancuerna obviamente con la maestra en nutrición, que es mi nutrióloga y que es muy, muy importante conocer los temas porque van muy de la mano el deporte con la nutrición. Yo por ser atleta de alto rendimiento, pues, obviamente para poder obtener, valga la redundancia, ese rendimiento óptimo, debemos de apoyarnos demasiado de la nutrición deportiva porque es la manera que vamos a obtener el mejor beneficio de todo, ¿sí? Aquí yo dejo un poquito nada más lo que es actividad física. Bueno, sé que están todos los licenciados de Cultura y Física de Deportes que conocen bien todo este tema. Quiero mandar un saludo a mi hermano de Guatemala que nos está viendo desde allá. Entonces, Juan Diego Blas, un gran integrante y que en algún momento lo vamos a conocer aquí. Bueno, ya ha venido a dar conferencias desde Guatemala y la verdad, contento. La actividad física es cualquier realización de todas las tareas que consumen energía del cuerpo, ¿no? Es muy, muy diferente hablar solo del deporte, sino de todo lo que genera movimiento, ¿sí? Moverse, caminar, correr, bailar, hacer yoga, aeróbics,
pues aquí estoy poniendo obviamente lo que es el antecedente como tal para poderlo explicar. Y bueno, ¿qué cambios se nos ha generado a la sociedad el confinamiento por el COVID-19? Sabemos que es, como dijimos, algo nuevo, algo que nadie conocía, algo que nadie estaba preparado y que a todos nos ha pegado en lo personal. También no me pegó. Yo obviamente trabajo con mi psicólogo, pero estuve ya con sesión psicológica precisamente también para poder entender qué es lo que está generando, ¿no? Ya hablaba la maestra Ida sobre la ansiedad, que es uno de lo que más ha afectado a todas las personas. Cambian las horas de sueño, tienen dolores de cabeza, cambian estados de ánimo, comen mucho. Yo empecé a comer incluso de más o dejan de comer, que incluso también les pasa a todas las personas. Empiezan a ver televisión en exceso porque pues no tenemos o no seguimos esa... no seguimos lo que estábamos haciendo porque no conocíamos lo de las actividades, el vete a tu casa y pues enciérrate y sigue las actividades. Bueno, los que podían hacer obviamente home office lo hacen, pero los que no y que realmente se fueron a trabajar, de trabajar a su casa y realmente no pueden hacer nada, pues nos estábamos volviendo un poquito locos, como decíamos, porque somos de las personas muy activas. Empezamos a ver noticias también que nos generaban mucha ansiedad y empezamos a ver muchas cosas también que realmente nos afectaba y nos afecta a todo ese sistema que ya hablaba la maestra Ida, donde realmente la ansiedad es lo que más, bueno, ha atacado a estas personas. Por tanto, pues queremos, intentamos todos los que queremos hacer ejercicio, pues siempre experimentamos el desánimo para ejercitarnos. Obviamente tenemos mucha gente, a lo mejor cuenta con un espacio grande, pero la mayoría cuenta con espacios pequeños para poderse ejercitar y es muy difícil mentalizarse para poder hacer ejercicio en casa. Si de por sí es muy difícil a veces ir a un gimnasio o ir a un espacio para poderse ejercitar, estar en casa, en algún cuadro de 2x2, en la sala, en nuestra cama, en algún espacio, incluso pues he visto que hasta en la cocina agarramos una silla para poderlo hacer, pues ha sido muy complicado. Pero es posible. ¿Y por qué? Porque tenemos que atacar. Recordemos que tenemos muy altas tasas de obesidad hoy en día. Somos de los más altos también en obesidad infantil. Y obviamente es una tarea que qué bueno que ojalá estén todos conectados a la mayoría de licenciados en cultura física y deportes y de nutrición que van a ser una mancuerna, porque esto es un reto a todos nosotros para poder generar, obviamente, nuevos programas para poder atacar esto que se viene. Bueno, más, sin embargo, pues hay muy mala educación, obviamente, nutricional, que es lo que está sucediendo, y eso nos toca dar el mensaje mediante el deporte. Recordemos que el deporte es un transmisor de emociones. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que verlo de esa manera. ¿Cuál es la importancia de seguir ejercitándonos en casa? Pues vamos a estar evitándonos enfermedades cardiovasculares, vamos a combatir problemas de obesidad, vamos a combatir la depresión, el estrés que nos genera, vamos a mejorar la memoria, vamos a mejorar el sueño, combatimos los dolores de cabeza que obviamente nos genera pues este confinamiento, todos nuestros estados de ánimo, que es muy, muy importante para poder hacer las actividades. No solamente hablo de las físicas, hablo de leer un libro, de trabajar desde casa también, generar esa agenda, como dicen, esa organización de seguir haciendo las tareas como si estuvieras en la oficina, como si estuvieras en ese espacio. Y obviamente vamos a mejorar nuestro estado de ánimo y por lo tanto, pues vamos a tener nuestro sistema inmunológico alto porque todas las enfermedades y todos empiezan por la cabeza. Eso lo tengo yo muy claro. Realmente la cabeza es la que siempre nos dicta qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer. Y bueno, yo hablo de unos cambios de reto y cambio de reto obviamente para lo que es la licenciatura y para todos nosotros y todos los que trabajamos. Hago un espacio donde me presentan como ingeniero, sí, estudié en ingeniería, pero todo el tiempo me dediqué a verlo del deporte. He sido entrenador de Jalisco de frontón y desde ese entonces he estado tomando lo que son cursos, lo que son certificaciones,
los que son diplomados ahorita sobre deporte me ha gustado y me encanta el deporte, por eso me dediqué a eso y básicamente por seguir Zapotlán ahí en el deporte. Y bueno, pues ahora los cambios de reto que se vienen, ya vieron cuáles son los trabajos que realmente no se pueden hacer en base desde casi desde la contingencia, pero cuáles son los que tenemos que hacer el cambio. Ahora está muy en moda las clases en línea, las aplicaciones móviles, las dinámicas familiares, el Zoom que ahora podemos estar revisando como lo estamos haciendo ahora, todas las redes sociales que bien usadas pueden ser una herramienta muy potencial para poder transmitir lo que deseamos transmitir. ¿Sí? Instagram, Facebook, todos los videos de YouTube. Entonces, retos constantes con amigos por WhatsApp que realmente está sucediendo. Yo, en teoría, la verdad, los empecé a hacer por medio de mi psicólogo me lo empezó a recomendar. Retos familiares internos, los que son familia grande, podemos empezar a hacer retos de familias internos, rutinas preestablecidas con ejercicios de ejemplos, porque también recordemos que no mucha gente a lo mejor tiene internet, pero todos tienen un móvil. Todos tenemos ya un móvil donde nos pueden mandar nuestra rutina y poderla seguir ahí desde el móvil. Y en la rutina poder escribir el ejercicio que va a estar llevando. Entonces es muy, muy importante que tenemos un montón de herramientas y que podemos estar llegando siempre a la persona que nosotros deseamos llegar. ¿Sí? Todas las herramientas desde casa, obviamente hay unas técnicas, pero hay otras también que podemos tener nosotros al alcance de la mano. No necesitamos una pesa como tal, sino podemos utilizar una botella, podemos utilizar lo que es un garrafón, podemos utilizar una silla, a una mochila le podemos ingresar lo que es peso, podemos subir las escaleras y podemos estar generando todos esos ejercicios para poder estarnos nosotros en salud. Recordamos que obviamente todos los aparatos que nosotros podamos incluir, entre más diverso sea, menos monótono se nos va a hacer el ejercicio. Eso es lo que tenemos que buscar. Ustedes como estudiantes, todos los licenciados y todos los que nos dedicamos al deporte, tenemos que buscar todas las herramientas. Aquí pongo una bocina porque yo soy uno de los que necesito esa herramienta para poder hacer ejercicio. Necesito poner música que me motive. Si no es música, pueden poner frases motivadoras, pueden poner algún video y poder estarse recordando. ¿Por qué? Porque realmente lo primero que nos debemos de preguntar es qué es lo que queremos hacer, qué es lo que deseamos obtener, porque nuestra mente hoy en día se bloqueó y muchas veces se bloqueó también precisamente por este confinamiento y por estar viendo noticias y por estar viendo la enfermedad y por estar viendo todo. Sí es una enfermedad realmente muy contagiosa, muy fuerte, de un reto donde todos tenemos que salir adelante, pero donde tenemos que buscar alternativas para poder estar buscando el bien, como le decía también la maestra Aida, donde debemos de tener primero nuestro sistema inmunológico y qué es lo que debemos de consumir. Ella ya lo dijo, son muchas las formas y los hábitos. Yo asistí con ella y se los digo sinceramente, asistí con ella porque aún yo, siendo atleta de alto rendimiento y llevando obviamente mi rutina, mis alimentos cambiaron a la hora de estar en casa. No es lo mismo tener todos los alimentos en alto rendimiento allá en CONADE o que te los estén dando que estar en casa porque es difícil, es llevar una administración de los alimentos, en llevar una disciplina de los alimentos. Y yo le decía, oye, yo me siento cansado, estoy entrenando, pero todo el tiempo llego y me siento cansado. Entonces, con ella empezamos a descubrir que no me estaba hidratando bien, como hablaba de la hidratación, no estaba haciendo un preentreno como ella me lo recomendó y empezó yo a mejorar. Y por ende yo empezaba a comer más y empecé a bajar de peso en grasa y empecé a aumentar mi músculo. Y eso fue precisamente el trabajo en conjunto que ustedes deben de buscar porque yo por más que estaba haciendo ejercicio y por más herramientas que yo estaba buscando, no me estaba hidratando bien, no me estaba alimentando bien. Entonces es muy, muy importante para poder tener todas estas ganas y poder hacer todos estos ejercicios, importante asistir con los profesionales, con el nutriólogo, hay que asistir con el psicólogo, aunque no siempre el psicólogo, la mala creencia es de que porque estamos mal, porque estamos locos, no. Realmente es una mala creencia para poder potencializar siempre nuestra mente. Si nosotros entrenamos nuestra mente, si vamos con el profesional nutriólogo, si estamos siempre en constante con todos los profesionales, ahora existen también
los que son los fisiatras para podernos recuperar. Es por eso que todos estos profesionales hacen que rompan marcas, que rompan paradigmas, y eso es lo que nosotros nos estamos dedicando. Yo les pongo muy rápido lo que es mi espacio personal, es un espacio de 3x3. Estas son mis herramientas. Obviamente, pues tengo mis herramientas para poder trabajar desde casa. Si lo notan, también tengo ahí un garrafón, tengo una pelota. Y no ocupé comprarme yo un tubo, sino yo utilizo un marco de la puerta. A lo mejor alguien no lo tiene, si necesita hacer un arco. Tuve que comprar un chaleco de peso, con mis raquetas, mis herramientas. Y bueno, estoy haciendo porque yo soy un atleta que estoy en una fase de mantenimiento. Si ahorita obviamente, en la fase en la que estamos, todas las competencias están canceladas. Nosotros, obviamente, estamos con nuestros entrenadores viendo cuál es la manera de mantenernos para no perder masa muscular, para no perder, obviamente, que se va a perder muchas cosas, pero tratar de perder lo menos posible para que cuando regresemos a la normalidad, obviamente, regresemos siempre lo mejor posible a la competencia, ¿sí? Yo pongo ejemplos aquí, como ya comentábamos, de lo que podemos hacer. Muchos ya los conocen, pero podemos hacer ejercicios, obviamente, lo que son con los padres en casa, con los hijos, obviamente personas de la tercera edad, que también muy, muy importante, que iban o son de los que más están en los centros comunitarios que nosotros trabajamos en el H Ayuntamiento, tratando de generar esas clases para todas las personas, porque es muy, muy importante. Aquí no puse en la imagen, pero también estamos generando lo que son para atletas con discapacidad. Todas esas personas somos un gobierno incluyente y obviamente estamos tratando de generar ese trabajo para también incluirlos. ¿Por qué? Porque todos son importantes. Entonces, el tener una clase de baile, el tener una clase de yoga, el tener simplemente estarse moviendo, el tener alguna pareja, pues obviamente puede facilitarnos el trabajar en casa, pero podemos poner demasiados ejemplos para poderlos trabajar. El que diga, bueno, a lo mejor que pueda ser muy, muy difícil manejarlo, sí, es muy difícil manejarlo quizás, pero realmente necesitamos nosotros que generar esas herramientas que va a ser un reto y que ya sabemos que mucha gente a lo mejor hoy en día no necesitamos, obviamente, que ir a un gimnasio, que a lo mejor sí podemos ir, pero cuando no tengas a lo mejor el recurso para poder hacerlo, puedo hacer desde casa. O sea, hoy en día nos estamos dando cuenta de lo que podemos hacer desde casa, ¿no? De lo que nosotros estamos generando y obviamente cuáles son los beneficios, ¿no? Nosotros vamos a tener un mejor estado de ánimo, vamos a dormir mejor, vamos a mejorar nuestro sistema inmune, vamos a mantenernos en forma, que así obviamente así nos tiene que dejar la Nutri, como tenemos aquí en las imágenes, obviamente. Y vamos a tener mejor unión familiar también en todas las actividades que podamos realizar. Yo hablo obviamente solo ahorita de lo que es la importancia de el ejercicio, pero también pues obviamente podemos armar rompecabezas, podemos estar haciendo todas las actividades en familia, podemos estar leyendo un libro, documentarnos, que eso también nos va a inhibir de todo lo que está sucediendo y poder estar mejorando, ¿no? Básicamente nos hicieron unas preguntas ahí donde dice que los temas a dominar para poder realizar una buena planificación del entrenamiento. Bueno, básicamente en mi experiencia, para poder tener una buena planificación de entrenamiento hay que conocer los sistemas energéticos y muy importante también los músculos y las articulaciones. ¿Por qué? Es muy importante saber cuál es su funcionamiento como tal y obviamente qué tipo de persona es a la que yo voy a ayudar. Es muy importante el rango de ver de la persona, no es lo mismo una persona de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, una persona adulto mayor y las cargas. Y obviamente no saturarlo para poderlo estar incentivando a la mejora. Debemos hacerle entender y no obviamente engañar a la persona de decir, así vas a estar en 2 semanas, en 3 semanas, imposible. Tenemos que estarlo incentivando día a día de qué es lo que debe de mejorar y obviamente estarnos capacitando mucho. Si eres un entrenador que quiere dedicarse al fitness, pues obviamente toma una certificación del fitness. No solo la licenciatura te va a ayudar, sino obviamente el ejercicio y todo lo que es el deporte va evolucionando conforme a la medicina. Hay mejores alimentos, hay peores alimentos, está evolucionando todo y obviamente los rendimientos pues están cambiando y nosotros tenemos que adaptar
en base a eso que estamos nosotros llevando. Si queremos hacer un trabajo de gimnasio, pues tenemos que certificarnos en un entrenador de gimnasio, tenemos que certificarnos en yoga, en ritmos, zumba básico. Bueno, eso es lo que yo te recomendaría como entrenador para poderlos hacer. Y obviamente las estrategias también ahorita para podernos tener una buena autoestima en el deporte para esta cuarentena, pues básicamente es estar siempre repitiéndonos a nosotros mismos qué es lo que queremos hacer, poner una imagen de decir, bueno, yo quiero ponerme este pantalón, yo quiero verme bien, yo quiero sentirme bien. Y obviamente eso lo tenemos que estar trabajando al día a día y obviamente aplaudirnos todo lo que estamos haciendo. Sí, sabemos ahorita pues que ha aumentado el consumo de lo que son las galletas y todo, como dice la maestra, pero pues obviamente yo en lo personal es muy difícil que a veces no me como una galleta. Eso sí lo podemos hacer en gran medida, irlo paulatinamente, pero si queremos, obviamente, cambiar nuestros hábitos, sí debemos ser muy, muy perseverantes en lo que deseamos buscar. Y obviamente que el ejercicio nos va a servir siempre para estar motivados y obviamente para poder llegar a nuestros objetivos. Hay que ponernos objetivos diarios y que sea realmente, ¿sabes qué? Si hoy en el ejercicio estoy subiendo 5 veces a las gradas, mañana voy a subir 6, pero también siempre llevando un asesoramiento con un entrenador específico para no llegar a la lesión. Alguien que no ha hecho ejercicio, que nos preguntaban también, ¿yo cómo puedo hacer o qué rutina puedo llevar si nunca he hecho ejercicio pero no tengo problemas de obesidad? Bueno, tenemos que empezar siempre de poco para poder, obviamente, no llegar a la lesión, porque obviamente queremos nosotros querer hacer ejercicio, pero queremos estar como el instructor en una semana. Entonces eso es imposible, ¿sale? Necesitamos, obviamente, llevar un plan para poderlo hacer, cuidando siempre las posturas cuando son inicialmente. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza para poder hacer las posturas y las cargas correspondientes para que el día siguiente, si hoy que lo voy a poder hacer muchas cosas porque no tengo la hipertrofia muscular que me va a generar, mañana no me voy a poder ni mover, el miércoles tampoco me voy a poder mover si el lunes empiezo yo con la rutina. Entonces, sí es muy, muy importante siempre ejercitar todas las partes del cuerpo. Yo recomendaría toda la semana, todas las partes del cuerpo día a día, poderlo así hacer una semana, 2, para que el cuerpo se vaya acostumbrando y de ahí empezar con ejercicios específicos en base a lo que queramos. Otra de las preguntas muy importantes cuando vas al gimnasio es, ¿qué es lo que quiero yo obviamente obtener, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues es que yo nada más quiero hacer esto y el otro. Entonces, los entrenadores debemos de ser muy capaces de identificar la sensación de la persona porque a veces ni ella sabe qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Y nosotros lo debemos de llevar por el buen camino de decir, mira, lo que más te conviene o lo que tú puedes empezar a hacer es esto. Y tú te vas a dar cuenta en la sensación de su cara, de su frustración y de todo, porque ¿qué es lo que te va a avisar a ti como entrenador, como licenciado? Pues obviamente lo que es su cara. Tú no estás dentro de su cuerpo para sentir sus latidos de corazón, no sabes sus repeticiones máximas, no sabes todo. Sí le haces un test, pero realmente a lo mejor se está esforzando de más, no se está esforzando, no sabes realmente si trae un problema de salud que de anterior y eso sucede. O sea, llegamos a un gimnasio y ni siquiera tenemos ahí un antecedente clínico que nos pueda decir, ¿sabes qué? Pues esta persona puede hacer cardio tantos minutos y no, y a veces lo ponemos, ¿sabes qué? Hazlo. Sí, pero cae, azota y pum, ¿sabes qué? Pues sí, es que traía un soplo en el corazón, ¿no? No podía hacer eso. No podía hacer algo de alto rendimiento. Entonces, es muy, muy importante el tener mucho cuidado con las personas que van de inicio, de irlos llevando poco a poco y paulatinamente a la mejora para tenerlos motivados, ir conociendo su cuerpo, ir conociendo su salud, ir conociendo todo a detalle y sobre todo retenerlos para que él empiece a motivar y incentivar a alguien más. Básicamente es esas estrategias, esos son los objetivos y bueno, todo lo demás realmente es seguir incentivando en esto y tienen una oportunidad o tenemos una oportunidad de poder generar. Nosotros desde el gobierno municipal estamos apostando
por los espacios, por los eventos, por la permutación, pero sobre todo por la invitación a las personas. Tenemos un gran equipo desde el presidente, la regidora que la apuesta y que debemos de hacer ver y también valer que la carrera esta que ya, y me da mucho gusto que ya está en el Centro Universitario del Sur, que le hacía falta. El sur de Jalisco es uno de los que más aporta atletas a Selecciones Jalisco. Y Jalisco es de los que aporta mayor cantidad de atletas, el 35% de los atletas, a selecciones nacionales. Y son campeones mundiales, son campeones panamericanos. Y tenemos obviamente también seleccionados olímpicos. Entonces es muy importante entender que el deporte no solamente es para los deportistas, sino para todas las personas y tenemos que llevarlo en conjunto, pero sí saber qué querer, cómo llevarlos y obviamente enfocarlos, porque nuestra tarea está nosotros poder ayudar al sistema de salud, al sistema de seguridad, al sistema de nutriólogos, el poder atacar todos esos problemas que tenemos, porque nosotros tenemos que hacer una mancuerna con todos. Básicamente es lo que yo recomendaría. Fue algo muy rápido. Si me fui muy rápido por el tiempo, pueden hacer preguntas, pero básicamente es lo que yo traía aquí preparado para ustedes. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. La verdad, muy buena ponencia, te felicito. Y pues recordarles aquí a todos los que nos están viendo, pues que realicen el ejercicio en casa, como nos indica la OMS, 30 minutos al día. Con eso es suficiente. Y si quieren darle más, pues a darle más. Te quisiera preguntar, un alumno, ¿qué les recomiendas en cuanto a una rutina familiar para hacer en casa, Daniel? Ok, mira, una rutina familiar depende. Yo, por ejemplo, con mi hijo, yo tengo un hijo de 5 años y empecé a hacer ejercicios con él, con una pelota. Lo empecé a llevar obviamente con la raqueta y empecé a poner conos. Utilicé los que son los garrafones para poner los 2 garrafones y una escoba y poder hacer rallies. Obviamente es algo creativo que nosotros podemos hacer para los niños para poder hacer rallies. Si nosotros en familia somos adultos o somos mayores, lo que podemos hacer son trabajos en equipo donde en parejas podemos hacer lagartijas con aplausos, podemos hacer abdominales con un aplauso, podemos incentivarnos. Es muy importante siempre estarnos retando para poder estar motivándonos a seguir más. Y obviamente, pues, disfrutarlo, porque queremos hacerlo y queremos terminar rendidos y bueno, ya lo hice por hoy. No, tenemos que entender que tenemos que disfrutar siempre el ejercicio y entender el por qué lo queremos hacer para volverlo a repetir, porque esto es repetirlo y repetirlo y repetirlo para hacer una disciplina. Excelente, Daniel, gracias. Y bueno, tenemos otra pregunta. Esta pregunta es para la maestra Aida. Menciona una alumna, o bueno, no sé si es egresado, comenta por qué aumenta el nivel glucémico en los enfermos de COVID. En general, los niveles de glucosa aumentan ante cualquier padecimiento. Específicamente pueden aumentar por COVID por el tema de la fase aguda. La fase aguda, ¿qué significa? En palabras a lo mejor un poquito más sencillas. Cuando el paciente está grave, los niveles de glucosa se elevan, o de azúcar, también de una manera más sencilla, a manera de respuesta de esta fase. Es una manera de responder del organismo. Se eleva, por ejemplo, ciertas hormonas reguladoras, por ejemplo, se eleva el cortisol, se eleva la adrenalina, se elevan catecolaminas. Dentro de ellas, una de las respuestas es que a manera de defender el cuerpo, se elevan hormonas y se elevan elementos y sustancias que se llevan de la mano los niveles de glucosa. No nada más es en COVID, eso sucede en todas las enfermedades cuando se agravan. Es una respuesta de fase aguda. Entonces siempre se van a elevar, pero sí, cuando el paciente se agrava, ténganlo por seguro que los niveles de glucosa se van a elevar. De una manera también muy sencilla, de repente vemos pacientes que no tienen características de paciente candidato a diabetes tipo 2, a lo mejor familiares lo tienen, cuestiones hereditarias. Vemos un paciente aparentemente normopeso, vemos un paciente joven. Cuando este paciente cae al hospital,
los niveles de glucosa están en 180, se elevan porque al paciente le pasó algo. Entonces tenemos niveles de Cushon. Los niveles de Cushon, para decir que estamos en un nivel de normalidad, son 140 a máximo 180. Si de repente vemos que el paciente eleva los niveles de glucosa hasta 500, quizá a lo mejor ya sospechamos que ya tenía algunos datos de desarrollar la enfermedad. Pero sucede en COVID, que sucede en todas las enfermedades cuando se están agravando. Muy bien, pues muchas gracias, Aida. Maestra Aida, gracias. Y bueno, una última pregunta para Daniel. Comentan que algún dato que les puedas proporcionar sobre los inicios de la natación en Jalisco, Daniel. Ya, te voy a contestar muy franco, los inicios de la natación no los conozco, pero tengo obviamente lo que es el enlace para poderlos, para poder tener todo lo que son las estadísticas, si es que necesitas estadísticas, si necesitas alguna conexión. El deporte de la natación es uno de los más exitosos aquí en Jalisco porque hablando en la rama de clavados, pues tenemos obviamente seleccionados a nivel mundial y que son representantes olímpicos, medallistas olímpicos. Tenemos que presumir que la de clavados se tuvo que venir de México aquí a Guadalajara en el Pollo para poder entrenar, y con el entrenador que tenemos aquí, que es premio a nivel nacional, pues obviamente pues están llevando un trabajo junto con CODE Jalisco. Agradezco siempre la oportunidad de CODE Jalisco de poder crecer, y los datos que podamos obviamente obtener nosotros, que yo se los puedo enlistar y enlazar con la gente ahí de CODE Jalisco con mucho gusto. Okay. No, pues muchas gracias. Gracias, Daniel. Pues creo que por el momento son todas las preguntas. Pati, ¿quisieras agregar alguna otra? Hay una pregunta más. Es para la Gaby, dice que tiene algunos problemas de ansiedad esta persona y que la ansiedad le dan antojo de chocolate específicamente y que ni siquiera tomando agua como una estrategia de compensación o fruta se le calma. ¿Cuál podría ser un consejo para esta persona? Bueno, los temas de ansiedad traen consigo varias estrategias que se pueden ir aplicando. Una de ellas precisamente es el ejercicio. Es importante que se sepa que el ejercicio, incluso una combinación de ejercicio cardiovascular con ejercicios de fuerza, se ha demostrado que disminuye incluso el apetito, ¿sí? O la sensación de apetito como tal, que son antojos específicos. Una de las cosas que se recomienda es hacer una adaptación del ejercicio precisamente, como ya lo mencionaba Daniel, dar una adaptación de acuerdo a las condiciones de la persona como parte de la estrategia, porque no sería la única. Entonces, hacer una actividad física, un ejercicio que nos ayude a contrarrestar el tema de la ansiedad puede ser la primera herramienta. Herramienta número 2, utilizar alimentos que tengan un retardo en el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, la mayoría de los alimentos que tienen una cantidad de azúcar más elevada tienen un vaciamiento gástrico a veces muy rápido. Eso quiere decir que el proceso quizá de digestión es tan acelerado, por eso a veces yo como algo y al poco tiempo, a los minutos, a la media hora, ya tengo de nuevo apetito o hambre. Aunque los conceptos de apetito y hambre son completamente diferentes, que ya sería una cuestión de platicarlo de una forma más exclusiva. Entonces, un ejercicio adaptado cardiovascular con ejercicio de fuerza disminuye el tema de la ansiedad, ya está en evidencia. Número 3, utilizar alimentos que tengan un retardo en el vaciamiento gástrico y que tengan una densidad calórica baja. Entonces también ya será cuestión de que utilizáramos, volvemos al tema de la cuestión que probablemente ya les suene un poco trillado, pero el tema es más profundo, utilizar alimentos que tengan fibra, donde va a causarme una saciedad, alimentos con grasas poliinsaturadas, no dejan de ser grasa de todos modos, sin embargo retardan un poco el vaciamiento gástrico, pero si los utilizamos dentro del cálculo nutricional nos puede ayudar a que no me dé apetito tan rápido. Más bien, nosotros no tenemos ese orden en el que hacemos esta planeación.
pero los pacientes de repente o las personas mejoran mucho cuando se les adapta el ejercicio, cuando se hace una estrategia nutricional con alimentos o grasas poliinsaturadas, junto con alimentos altos en fibra. Todo lo que sea de absorción rápida, asociado a carbohidratos o asociados a otros alimentos que sean de baja cantidad o calidad nutricional, regularmente van a tener el problema de que causa gran ansiedad por el hecho de la rápida absorción de azúcares y demás. Muy bien, maestra Aida, pues muchas gracias por contestar la pregunta. Espero que pues el alumno la haya escuchado y que le haya quedado claro. Si no, pues de todas maneras seguiremos en contacto para resolver algunas otras dudas que tengan, ¿sí? Bueno, pues creo que por el momento hemos terminado nuestro webinar. Ahora sí que les agradezco mucho su participación a los dos ponentes. Gracias por haber estado con la disposición de crear nuestra primera ponencia. Y pues únicamente recordarles a las personas que nos están viendo pues que se registren en el link que les mandamos para inscripción y pues que terminen con esa inscripción, por favor. Y comentarles, pues únicamente ya para terminar, una frase de un famoso, Michael Phelps: no se le puede poner límite a algo, cuando más sueñes, más lejos llegarás. Sí, con esto terminamos y pues muchas gracias a todos. Nos vemos, esperemos muy pronto. Hasta luego.